Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Paris Saint-Germain acaba de ser eliminado de la UEFA Champions League, en la fase donde más ha caído en su historia en la competición, y donde lleva ya dos consecutivas, los octavos de final. La suerte en los sorteos y su nula jerarquía han hecho la combinación perfecta para que el Madrid en la campaña pasada y Bayern Múnich en la presente cortaran muy temprano su camino en la competición, donde en 2020 y 2021 parecía que iban por el camino adecuado consiguiendo la final y la semifinal respectivamente. Pero aquello no fue más que un espejismo. Al club de París con sus dueños cataríes no le basta con que su plantilla sea la quinta más cara del continente y que su masa salarial sea la más alta. La Champions nuevamente le dice no y van ya 12 años desde que llegaron los petrodólares al club y el principal objetivo sigue sin cumplirse, tomando cada vez más fuerza esa frase que dice que la jerarquía no se compra. En este video te invito para que veamos cómo ha sido el recorrido de este equipo desde la campaña 2015-2016, momento donde ya tenía una de las mejores plantillas del continente, pero al igual que ahora no contaba con esa valentía necesaria para afrontar los mata-mata. Veamos entonces cómo han sido los altibajos de este club en los últimos años, donde ha estado muy cerca de alzar la orejona, pero que también ha sido echado en 5 temporadas en los octavos de final. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para esa temporada 2015-2016, Paris Saint-Germain volvió a mover su cartera. Las 3 contrataciones principales fueron la del lateral marfileño Serge Aurier, comprado al Toulouse por 10 millones de euros, el lateral francés Layvin Kurzawa del Mónaco por 25 millones y la contratación principal fue la de Ángel Di María, comprado al Manchester United en 63 millones de euros. Las 2 bajas más importantes fueron las del mediapunta argentino Ezequiel Lavezzi, vendido al GB China en 6 millones de euros, y la del mediocentro francés Johan Cavallé, vendido al Crystal Palace en 14 millones de euros. El rendimiento de esa temporada a nivel nacional fue perfecto, igual al anterior. Una vez más, el Paris Saint-Germain se quedaba con los 4 títulos que se disputan en la primera división, y aquello ya era una paternidad absoluta. Empezando la temporada por 4º año consecutivo, ganaron la Supercopa de Francia derrotando a Lyon 2-0. En la Liga, también por 4º año consecutivo campeones con 96 puntos, sacándole una diferencia abismal de 31 puntos al segundo Lyon. En la Copa de la Liga por 3er año consecutivo campeones, esta vez derrotando en la final a Lille 2-1. En la Copa de Francia por 2º año consecutivo campeones, derrotando al Marsella 4-2. Y para hacer el contraste perfecto, por 4º año consecutivo de nuevo caían en cuartos de final de la Champions, esta vez frente al Manchester City con un global de 3-2. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 116 millones de euros e ingresaron 23 millones, dando un balance negativo de 93 millones de euros. A pesar de la hegemonía nacional demostrada en esas últimas 3 temporadas, los dueños cataríes no estaban conformes con el rendimiento del club. Hasta ese momento ya habían invertido casi 500 millones de euros en fichajes y ya veían la inminente necesidad de romper esa barrera de los cuartos de final en la Champions League, instancia donde habían eliminado el equipo en las últimas 4 temporadas. Con el fin de buscar ese objetivo, el entrenador francés Laurent Blanc fue despedido cuando aún le faltaban 2 temporadas más de contrato, por lo que le tuvieron que indemnizar con 22 millones de euros, y en su lugar las directivas cataríes nombraron al estratega Unai Emery, que venía de ser tricampeón consecutivo de la Europa League con el Sevilla y parecía ser el entrenador ideal para que el equipo por fin diera ese salto de calidad que le hacía falta a nivel continental. En esa temporada las 3 principales contrataciones fueron las del extremo español GC del Real Madrid a cambio de 28 millones de euros, el extremo portugués Gonzalo Guedes del Benfica por 30 millones y la más importante fue la del mediocentro ofensivo alemán Julian Draxler por 36 millones proveniente del Wolfsburgo. Las bajas más importantes fueron las del defensa brasileño David Luiz, vendido al Chelsea en 35 millones de euros, y la del sueco Zlatan Ibrahimovic, que se fue libre al Manchester United. El rendimiento de esa temporada 2016-2017 bajó en comparación a las anteriores. El Mónaco logró conformar un plantel sólido que le permitió hacer su mejor temporada de la historia y contra todos los pronósticos le arrebató la liga al poderoso Paris Saint-Germain, ganándola con 95 puntos, sacándole 8 de diferencia. En la Copa de la Liga, ambos clubes llegaron a la final, pero en esta el Paris Saint-Germain ganó el pulso con una victoria de 4-1. En la Supercopa de Francia, el Paris Saint-Germain derrotó en la final a Lyon 4-1.
y en la Copa de Francia derrotaron en la final al Angers por la mínima diferencia, y en la Champions League el Paris Saint-Germain sufrió una vergonzosa eliminación en octavos de final. Nuevamente se enfrentaron a su viejo conocido Barcelona. El partido de ida se disputó en el Parque de los Príncipes, donde golearon a los culés 4-0, pero en la vuelta en el Camp Nou sufrió una paliza de 6-1 que demostraba una vez más la poca jerarquía del club en el ámbito internacional. El resumen de fichajes de esta temporada fue el siguiente: gastaron 135 millones de euros e ingresaron 60 millones, dando un balance negativo de 75 millones. Para esta temporada 2017-2018, el Paris Saint-Germain rompió el mercado con la contratación de Neymar, pagando su cláusula de rescisión de 222 millones de euros, una cifra que el Barcelona le había puesto al jugador pensando seguramente que ningún equipo pagaría esa suma. Este hecho dio origen a las llamadas cláusulas anti-jeques que Barcelona y Real Madrid pusieron luego a sus jugadores para blindarlos de un posible interés futuro de alguno de los clubes millonarios de Europa. La segunda contratación importante del club parisino fue la del joven de 18 años Kylian Mbappé, que había hecho una temporada excepcional con el Mónaco y desde ese momento ya pintaba como una superestrella internacional. Su traspaso fue disimulado en esa temporada con una figura de préstamo para evitar sanciones de la UEFA al Paris Saint-Germain, pero se sabía que su valor era de 180 millones de euros. Y la tercera contratación más importante de esta temporada fue la del experimentado lateral brasileño Dani Alves, proveniente del Barcelona a coste cero. El rendimiento del club en esa temporada volvió a ser el acostumbrado de hegemonía absoluta. El Mónaco era el único club que le podía hacer contrapeso a esa situación, pero no le alcanzó. El equipo ya se había desarmado y no reemplazó debidamente las bajas. El Paris Saint-Germain le ganó 2 finales empezando la temporada, la de la Supercopa de Francia con una victoria de 2-1 y en la Copa de la Liga le ganó la final 3-0. Y la liga también fue del Paris Saint-Germain con 93 puntos, sacándole 13 puntos de diferencia al club del Principado. El único torneo donde no hubo final Paris Saint-Germain-Mónaco fue en la Copa de Francia, donde el club parisino le ganó la final al Herbiers 2-0, ajustando de nuevo los 4 títulos. Y como de costumbre, se daba también el contraste internacional, donde por segunda temporada consecutiva quedaban eliminados en octavos de final, esta vez frente al Real Madrid, que los eliminó con un global de 5-2, lo que dejaba claro que por más dinero invertido en fichajes, eso no aseguraba nada en el ámbito internacional. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 238 millones de euros e ingresaron 98 millones, dando un balance negativo de 140 millones de euros. En verano del 2018, las directivas cataríes no le perdonaron a Emery sus desaciertos en esas anteriores 2 temporadas de la Champions. Al estratega vasco lo habían traído al club para dar ese salto internacional que les hacía falta, pero por el contrario se había retrocedido. Antes la barrera psicológica eran los cuartos de final, pero Emery la retrocedió a los octavos de final. En su reemplazo nombraron al estratega alemán Thomas Tuchel, que hasta ese momento entrenaba al Borussia Dortmund. La principal contratación de esa temporada fue la del mediocentro argentino Leandro Paredes, comprado al Zenit por 40 millones de euros. Otra transacción importante de ese verano fue que se hizo efectivo parte del pago por Mbappé al Mónaco de 135 millones de euros. Y como fichaje relevante fue el de Gianluigi Buffon, que llegó a coste cero proveniente de la Juventus. Empezando la temporada, le ganaron al Mónaco la Supercopa de Francia con una goleada de 4-0. En la liga, como de costumbre, renovaron el título, esta vez con una puntuación de 91 puntos, sacándole 16 al segundo Lille. En las copas nacionales, sorpresivamente, no pudo ganar ninguna. En la Copa de la Liga fueron eliminados en cuartos de final por el Guingamp con un marcador de 2-1. Y en la Copa de Francia perdieron la final a penaltis frente al Stade Rennes. Y en cuanto a su mayor objetivo, la Champions League, no tuvo un avance importante. En la primera fase lideraron el grupo C con 11 puntos, superando al Liverpool, Napoli y el Estrella Roja. Luego en octavos enfrentaron al Manchester United, al cual le hicieron un gran partido de ida derrotándolos 2-0 en Old Trafford, pero en la vuelta perdieron en París 3-1 para un global de 3-3, definido a favor de los ingleses por la regla del gol visitante. De aquella forma, el Paris Saint-Germain por tercera temporada consecutiva caía en los octavos de final del campeonato. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 217 millones de euros e ingresaron 114 millones, dando un balance negativo de 103 millones de euros.
Para la temporada 2019-2020, las principales contrataciones del club parisino fueron las siguientes. La del centrodelantero argentino Mauro Icardi, inicialmente solicitado a préstamo del Inter de Milán, pero después comprado en julio del 2020 a cambio de 50 millones de euros. Y la otra alta importante fue la del portero costarricense Keylor Navas, comprado al Real Madrid en 15 millones de euros. Las bajas más significativas de ese mercado fueron a coste cero: Buffon y Rabiot a la Juventus y Dani Alves a Sao Paulo. Al principio de campaña se coronó campeón de la Supercopa de Francia derrotando al Stade Rennes con un marcador de 2-1. En la Ligue 1, como de costumbre, fueron los campeones, aunque esta vez de manera típica, ya que el torneo se suspendió en la jornada 28, momento donde el club parisino marchaba líder con 68 puntos y un partido menos, situación por la que fue reconocido como el campeón de la temporada. Y en cuanto a las copas nacionales, recuperó su trono en ambas. En la Copa de la Liga venció a Lyon a penaltis y en la Copa de Francia derrotó en la final al Saint-Étienne por la mínima diferencia. En la Champions League, como de costumbre, no desentonaron en primera fase. Fueron los líderes invictos del grupo A con 16 puntos, superando al Real Madrid, el Brujas y el Galatasaray. En octavos de final eliminaron al Borussia Dortmund con un global de 3-2 y por lo menos se quitaron esa maldición de caer en octavos de final como le había sucedido en las 3 temporadas anteriores. En cuartos de final a único partido derrotaron al debutante Atalanta 2-1. Hasta el minuto 90 perdían por la mínima diferencia, pero en 3 minutos remontaron con anotaciones de Marquinhos y Monti. Luego en semis, también a único partido, enfrentaron al Leipzig, al cual vencieron cómodamente con un contundente 3-0, con goles de Marquinhos, Di María y Bernat. Y la final la perdieron frente al Bayern Múnich por la mínima diferencia, con aquel único gol anotado casualmente por el excanterano del club Kingsley Coman. El PSG lo dejó marchar en verano del 2014 y en ese 2020 les hacía quizá el gol más doloroso de su historia. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 95 millones e ingresaron 106, dando un balance positivo de 11 millones de euros. Para la campaña 2020-2021, el PSG no tuvo refuerzos importantes. Lo más relevante fue que hicieron efectiva la opción de compra por Mauro Icardi a cambio de 50 millones de euros. Y en el tema de bajas tampoco hubo un gran movimiento, siendo la más relevante la del máximo goleador de la historia del club, el uruguayo Edinson Cavani, que se marchó a coste cero al Manchester United, después de que las directivas del Paris Saint-Germain no le quisieron renovar el contrato. El rendimiento del equipo en esa campaña estuvo bajo el mando de 2 entrenadores. En la primera mitad, el responsable fue Thomas Tuchel, pero en diciembre del 2020, la relación de las directivas con el entrenador alemán se deterioraron, al punto de que tomaron la decisión de despedirlo el 29 de diciembre de aquel 2020. La causa fue fundamentalmente una rueda de prensa donde el estratega manifestó lo complicado que era manejar el ego de las grandes estrellas, en este caso refiriéndose a Neymar y a Kylian Mbappé. En su reemplazo, las directivas nombraron al argentino Mauricio Pochettino, que fue el encargado de finalizar la temporada. El rendimiento del equipo fue el siguiente: en la Supercopa de Francia fueron los campeones tras derrotar al Marsella 2-1. En la Copa de Francia fueron también los campeones derrotando al Mónaco 2-0 en la final. La Liga, de forma sorpresiva, no la pudieron ganar, finalizando a un solo punto del campeón Lille. A pesar de la hegemonía del Paris Saint-Germain en Francia, nunca en su reciente historia ha podido ganar más de 4 ligas de forma consecutiva. Algo sí conseguido, por ejemplo, por la Juventus y el Bayern Múnich en sus respectivas ligas. Algo realmente bastante curioso para el caso del PSG, teniendo en cuenta su diferencia abismal en presupuesto con todos sus rivales. En la Champions League, el equipo tuvo un rendimiento aceptable. En primera fase lideró el grupo H con 12 puntos. En octavos eliminaron cómodamente al Barcelona con un global de 5-2. En cuartos dieron un golpe de autoridad venciendo al vigente campeón Bayern Múnich, tomando su revancha de la final pasada, ganándole esta vez la serie 3-3, definida a su favor por la regla del gol visitante. Y en semis cayeron 4-1 en el global por el Manchester City. El resumen de gastos e ingresos de esa campaña fue el siguiente: se gastaron 62 millones y solo ingresaron 400.000 euros.
En verano del 2021, Paris Saint-Germain se reforzó de gran manera. Sus principales contrataciones fueron a coste cero de jugadores que llegaron como agentes libres, como fue el caso de Sergio Ramos de 35 años, Georginio Wijnaldum de 30, Gianluigi Donnarumma de 22 y la principal y más sorpresiva fue la de Lionel Messi de 34 años. La única contratación relevante en lo monetario fue la del lateral derecho marroquí Achraf Hakimi, comprado al Inter en 67 millones. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente. Iniciando la campaña, perdieron la Supercopa de Francia frente al Lille por la mínima diferencia. En la Copa de Francia fueron eliminados de manera sorpresiva en la tempranera fase de los octavos de final. El Niza les ganó a penaltis después de un empate sin goles. En la liga francesa, como de costumbre, fueron los campeones con 86 puntos, sacándole una amplia diferencia al segundo de 15 puntos. Y en la Champions League avanzaron hasta los octavos de final eliminados por el Real Madrid. En el partido de ida en casa ganaron 1-0, pero en la vuelta en el Bernabéu no pudieron mantener esa ventaja, perdiendo 3-1 a pesar de que el PSG empezó ganando el partido poniendo la llave parcialmente 2-0. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 91 millones e ingresaron 11, teniendo un balance negativo de 80 millones. A pesar de que Pochettino tenía contrato hasta verano del 2023, las directivas cataríes no le perdonaron aquella eliminación en los octavos de final y lo despidieron. El propio entrenador argentino en varias ruedas de prensa había reconocido que el club parisino vivía en pro de conseguir la Champions League y era consciente que no conseguirla firmaría su despido. En su reemplazo nombraron al francés Christophe Galtier, quien en la temporada 2020-2021 llevó al Lille a la cima del fútbol francés, quedando campeón de la liga, formando y consolidando un gran equipo. De esta forma, el PSG después de 6 años volvía a tener un entrenador francés. En el mercado de fichajes para esta campaña, el Paris Saint-Germain, como de costumbre, salió de compras contratando 6 jugadores, pero sin mucho renombre. Las 3 principales fueron la del mediocentro español de 26 años Fabián Ruiz, comprado al Napoli en 23 millones. La del lateral izquierdo portugués de 20 años Nuno Méndez, comprado al Sporting en 38 millones. Y la principal fue la del mediocentro portugués de 22 años Vitinha, comprado al Oporto en 42 millones de euros. En el tema de bajas, las principales fueron las de Ángel Di María, que se marchó libre a la Juventus, la de Leandro Paredes, que se marchó a préstamo también a la Juventus, y la del portero Keylor Navas, también a préstamo al Nottingham Forest. El rendimiento del equipo hasta el momento ha sido el siguiente. Iniciando la campaña, ganaron la Supercopa de Francia derrotando al Nantes 4-0. En la Copa de Francia, tal cual a la anterior temporada, fueron eliminados en la fase de octavos de final, esta vez frente al Marsella, que le ganó 2-1. Y en la Champions League, como acabamos de ver, repitió su historia tal cual la de la campaña pasada. Cayó en los octavos de final, esta vez frente al Bayern Múnich. En París empataron a un gol, resultado que presagiaba un mal desenlace en Baviera, como efectivamente lo fue. No cabe duda que el PSG tomó una relevancia importante en el plano europeo posterior a mayo del 2011, momento del arribo de sus actuales dueños cataríes. En estas 12 temporadas que han transcurrido desde ese momento se pueden afirmar 2 grandes verdades. En Francia no tienen rival y en Europa aún no descubren la fórmula del éxito. Haciendo un paralelismo con Chelsea, equipo que también resurgió a partir de un nuevo dueño rico, el club londinense alcanzó su primera final de Champions 5 años después del cambio de dueños, y 9 años después conquistaron el título por primera vez. El PSG tardó 9 años en llegar a su primera final, y ya veremos cuánto más tarda en llegar su primer título. Como sabemos, es innegable lo importante que es el dinero en el fútbol moderno, y tarde o temprano el club parisino tendrá la dinámica, y sobre todo la suerte necesaria para ser campeón del continente. Pero antes le tocará sufrir todo tipo de críticas basado en el contraste de sus millones de euros con su éxito europeo. Desde verano del 2011 hasta el presente, el Paris Saint-Germain se ha gastado en fichajes la brutal suma de 1.590 millones de euros, siendo el 6º club europeo que más dinero ha gastado en ese periodo de tiempo. Y si vamos al balance entre gastos e ingresos, el club parisino es el 2º equipo que más dinero ha gastado con un total de 1.075 millones de euros de saldo en contra. Cifras contundentes que demuestran que han fichado lo que han querido, pero a falta de un proyecto deportivo sólido no han podido llevar a cabo una idea ganadora en el contexto europeo. En la caja de comentarios te animo para que me digas cuánto tiempo crees que tardará en llegar el primer título de Champions League para el PSG.
Chelsea, por ejemplo, tardó 4 años en ganarlo después de conquistar su primera final. ¿Crees que algo similar suceda con el Club de París? Amigos, gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor regálame tu like. Suscríbete al canal en el botón que estás viendo en pantalla y te dejo estos 2 videos recomendados para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.